Desde 2013, las redes mafiosas que introducen hachís en nuestra región han encontrado un nuevo método y una nueva forma. La llaman la ruta del Mediterráneo Oriental. Este sistema usa grandes cargueros en desuso para transportar enormes cantidades de droga. Hablaremos con el responsable de vigilancia aduanera que lleva 16 años al frente del departamento luchando contra estas redes mafiosas. Lo que acabamos de ver es el trabajo de vigilancia aduanera abordando a un carguero de más de 100 metros de eslora que en su bodega tenía un alijo de más de 15.000 kilos de hachís. El barco es el Green Cedar. Es una de las operaciones que se ha desarrollado en el litoral español como consecuencia de la ruta del Mediterráneo Oriental. Así lo llaman los expertos a esta nueva forma y método para introducir la droga en Europa. Vamos a conocer cómo es y cómo trabajan estas redes mafiosas. Marruecos es el punto de partida de grandes cantidades de hachís. La mercancía hace escala en países como Libia y Egipto para finalmente acabar en las costas europeas. Lo que se conoce como la ruta del Mediterráneo Oriental se abre después de que Francia comenzara su intervención militar en Mali hace ya 2 años. La yihad tiene en esta ruta de la droga una nueva vía para financiarse. Los barcos pesqueros y buques mercantes recorren la franja marítima que compone la ruta del Mediterráneo Oriental. Solo un dato: 320.000 kilos de hachís fueron incautados en 2013. Esto refleja la gran cantidad de droga que se mueve por esta ruta. El nuevo paradigma de la droga, del alijo, ya no es esa persona que intenta buscarse un sobresueldo con su embarcación e intenta alijar unos fardos de hachís, aunque esto sigue existiendo. Ahora, por 4 euros adquieren grandes cargueros bajo bandera de países africanos muy inestables. Les mostramos el interior de uno de estos, el Green Cedar, un carguero que fue incautado y que estuvo amarrado en el puerto de Cartagena. 1 kilo de hachís en origen vale menos que 1 kilo de patatas. En cambio, en Europa alcanza un valor de 1.600 euros. Ya les adelantábamos que desde Marruecos parten barcos pesqueros y buques mercantes que recorren la ruta del Mediterráneo Oriental para finalmente acercar a las costas europeas grandes cantidades de droga. 15 toneladas de hachís concretamente viajaban en el Green Cedar, un buque que fue abordado por 2 patrulleras a 80 millas de Cartagena. Este es el momento en el que fue interceptado. La mercancía que viajaba en este buque habría alcanzado en el mercado ilícito más de 23 millones de euros de valor. Pero, ¿cómo son estos buques por dentro? Un equipo de esta casa se ha adentrado en el Green Cedar. Pueden ver que es un barco que parece haber estado en desuso, un cuadro de mandos que no puede presumir de demasiada tecnología y una carta náutica para evitar lo que acabó sucediendo. Como pueden ver, no invierten demasiado en estos barcos. Pues para entender mejor todo esto está con nosotros hoy en el plató de Código 112 el jefe de vigilancia aduanera, Luis Marín. Señor Marín, buenas noches y muchas gracias por venir a Código 112. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias. Lo primero, cuéntenos, hemos intentado explicar qué es eso de la ruta del Mediterráneo Oriental. ¿Ustedes cómo la detectan y cómo luchan contra ella? ¿Qué es? Pues la ruta del Mediterráneo Oriental es la denominación que hemos adoptado en Vigilancia Aduanera para definir una nueva vía de introducción, una vía marítima de introducción de drogas novedosa. La detectamos a mediados de marzo o abril de 2013 y se distingue de las vías tradicionales porque utilizan embarcaciones, normalmente buques mercantes de una eslora importante, en algunas ocasiones pesqueros, pero sobre todo buques mercantes, de eslora superior a 20 metros. Ahí lo estábamos viendo, por ejemplo, el Green Cedar, de más de 100 metros, ¿verdad? De 91 metros. De 91 metros, casi 100 metros, ahí exactamente, estaba. embarcaciones
de unas dimensiones importantes, normalmente tripulados por dotaciones de fortuna, gente de países tan diversos como Georgia, Tanzania, Egipto, etcétera. Con bandera habitualmente de países de... Y con grandes alijos, ¿verdad? Que transportan grandes cantidades de hachís, cantidades que van de 4 o 5 mil kilos hasta 40.000 kilos, y con bandera habitualmente de países de África. En estos casos, por ejemplo, ¿tiene cifras de lo que esta ruta estaría aportando, por ejemplo, cifras de lo incautado por vigilancia aduanera en esta ruta del Mediterráneo Oriental? Pues sí, te puedo comentar que desde marzo-abril de 2013 hasta octubre de 2015 se han efectuado 26 aprehensiones 26. De las que podemos definir como ruta del Mediterráneo Oriental, y 15 de ellas por vigilancia aduanera, el servicio de aduanas de la agencia tributaria, y de esas 15, 5 por vigilancia aduanera de Murcia, 4 de hachís y 1 de cocaína. También cocaína, no solo hachís, que es quizás lo más habitual de estos países de origen. Era lo habitual, y para romper la norma pudimos constatar que no solo el hachís se traslada desde el norte de África a Europa, sino también cocaína. Es decir, como empresas que son, pero en este caso de negocios ilícitos, están diversificando su oferta, quizá. O están buscando también otras rutas de introducción de la cocaína en Europa, no solo el hachís. Hay una cuestión que puede interesar a muchos ciudadanos, a muchos padres, a muchas personas. Por ejemplo, esas sustancias estupefacientes, esos porros de hachís que se fuman en las calles de Murcia, que podrían venir de estas rutas. ¿Estas rutas y esos narcotráficos podrían financiar a la yihad? Pues las organizaciones terroristas buscarán financiación del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del trato de seres humanos, indudablemente, y habrá que ver operación por operación, alijo por alijo, si quien estaba detrás de esa operación de tráfico de drogas son organizaciones de narcotraficantes, organizaciones vinculadas a las drogas terroristas. Habría que ver caso por caso. No... Imagino que tiene que ser muy difícil poder tirar del hilo de esos nombres, de esos detenidos, de esos orígenes, para poder dilucidar si hay conexiones entre estas redes mafiosas que narcotrafican con la yihad islámica. No puede ser, o sea, seguro que no es fácil. No es fácil, no es fácil. Es verdad que desde que nosotros hemos detectado, cuando nosotros detectamos este fenómeno de tráfico de drogas que llamamos en ruta del Mediterráneo Oriental, que es cargar el hachís en el norte de África y trasladarlo hacia las costas más orientales del Mediterráneo, Libia, Egipto, lo detectamos y lo constatamos coincidiendo en el tiempo en el momento en que Francia desplegó dotaciones militares en Mali para luchar contra el islamismo radical. Es decir, una especie de... Entonces, no sé si una cosa es consecuencia de la otra, porque evidentemente la presencia militar de Francia en Mali tuvo que modificar el transporte de hachís en el norte de África, o bien que las organizaciones de tráfico de drogas han venido adoptando nuevas fórmulas para sorprender a las organizaciones policiales o aduaneras europeas, ¿no? Es decir, cuando podíamos hablar de una operación de Francia con toda la nobleza que eso conlleva contra el terrorismo, crea una serie de inestabilidad, las rutas van variando y resulta que ahora el litoral español, aparte quizá de la costa azul francesa, comienzan a llegar más alijos de droga, y ustedes se percatan de eso. Detectamos que bien por investigaciones propias, colaboración internacional, que es fundamental para luchar contra todo tipo de delincuencia transnacional, por avistamientos de los medios aéreos de aduanas españoles, italianos o franceses, detectamos que la forma de trasladar desde los lugares de producción del hachís a Europa ha cambiado muchísimo, y no es que se haya abandonado la manera tradicional de introducir la droga, el hachís en concreto en el Mediterráneo, con neumáticas o con pesqueros o embarcaciones de recreo, pero sí detectamos que hay una menor frecuencia de esos alijos, y nos centramos en otro tipo de embarcaciones que hasta ese momento eran inesperadas, embarcaciones tipo mercantes, que no era excepcional el transporte de hachís, que están cargando cantidades importantísimas de hachís, hasta 40.000 kilos,
y que nada más cargar la mercancía se desplazan rápidamente hacia Oriente, buscando zonas menos controladas para desde ahí efectuar el traslado a Europa. Ahí estamos viendo otro abordaje, otra embarcación. Sí, sí. Me sigue llamando poderosamente la atención que se haya optado por dejar ser menos frecuentes esos alijos con embarcaciones pequeñas y comprar un barco como el Green Cedar, que a mí me impresionó lo grande que es, 91 metros, casi 100, sí, para pasearse como si no se le pudiera ver, y dentro toneladas de hachís. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que estas redes puedan conseguir tan barato este tipo de embarcaciones? Pues son embarcaciones ya con una antigüedad y posiblemente para organizaciones de narcotráfico con una capacidad económica importante no supongan un esfuerzo económico. Todo más que cuando las embarcaciones semirígidas que anteriormente venían utilizando pues escasean muchísimo en el mercado, gracias a actuaciones sobre todo de blanqueo de capitales que ha llevado a cabo Vigilancia Aduanera. Se ha logrado intervenir estas embarcaciones y son mucho más escasas y mucho más valiosas. Posiblemente con los recursos económicos de los que disponen estas organizaciones les es más fácil encontrar en embarcaciones a precio de saldo, por muy grande que sean, ¿no? Claro, y es ahí donde quizá ustedes son más efectivos desde la agencia tributaria, buscar el lucro económico de estos narcotraficantes y cortárselo, porque a ellos lo único que no quieren es perder dinero con este tipo de inversiones en droga, ¿no? Efectivamente. Ahí donde ustedes quizás les pueden... La eficacia en la lucha contra el tráfico de drogas tiene que venir de la mano de la lucha contra las ganancias que hayan obtenido esas organizaciones. El que se les aprenda una embarcación, el que se les incaute un alijo, son gastos asumibles para la organización. El que se consiga trabar y recuperar las ganancias que hayan obtenido con ese tráfico de drogas, cualquiera que sea la forma que tengan esas ganancias, bien inmuebles, bien inversiones financieras, es donde realmente se hace daño a la estructura de la organización. Les quiero mostrar ahora unas fotos, señor Marín, unas fotos de un juicio. Lo va a poder ver ahora en la pantalla. Corresponde precisamente eso, a un juicio que tuvo lugar hace 2 semanas en Cartagena. Las fotos son cortesía de la web Cartagena de Ley, el único portal de noticias jurídicas de la región. Por cierto, los detenidos reconocieron que traficaban con droga y han sido condenados a entre 4 y 3 años de cárcel. Da la casualidad que ya fueron condenados por otro caso similar. Además, los acusados, se pueden ver en la foto, son 3 y hay una cuarta persona que es el traductor. Es el traductor porque uno de los acusados es magrebí, concretamente es un testigo de este tipo de operaciones. Cuéntenos, ¿qué papel juega estos testigos que vienen de las redes precisamente en estos embarcos de alijo? Los propietarios de la droga, cuando contratan transporte de droga, siempre, habitualmente, yo entiendo que prácticamente siempre, colocan a una persona de su confianza para que dé fe del buen fin del transporte. Volvemos a lo de antes, garantizar la inversión, ¿no? Claro, un testigo. Claro, no, es normal que cuando un servicio de aduanas, sea francés, italiano o español, detectan un transporte de drogas, lo primero que intentan los traficantes es arrojar la droga. Podría ser una excusa muy fácil de los transportistas de la droga. Para esconderse una parte. Guardar una parte, entonces necesitan que alguien muy comprometido con la organización, comprometido habitualmente o porque es un familiar de la organización o porque tienen medidas cautelares contra personas de su entorno, que asegure que la droga que han cargado en el norte de África llega a su punto de destino y los transportistas o alijadores o almacenistas no han retirado, no defraudan a los propios mafiosos. No defraudan, no roban a la organización. Sí. Usted conoce este caso porque Vigilancia Aduanera participó en él y concretamente vio en el momento del desembarco, nos lo contaba antes, a este magrebí. ¿Qué pasó con él? Pues resultaba, sin perjuicio de su implicación en el tráfico de drogas, resultaba emotivo comprobar el estado de ánimo. Entiendo que tenía cuando estaban desembarcando la droga. Cuando se estaba haciendo reconocimiento. ¿Qué implicación tenía él? Pues él era el testigo de la organización, sin lugar a dudas. Él tendría algún familiar, alguna persona muy importante de su entorno que respondía de su trabajo en ese transporte de drogas y estaba muy afectado por el futuro de esa persona que había quedado
a disposición de la organización, mientras que él aseguraba que no se perdía ninguna partida de ninguna parte de esa droga durante el transporte. Pues no se anda con chiquitas. Muchísimas gracias por venir a Código 112 y le deseamos mucha suerte en su cometido luchando contra estas redes. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias.